La cuestión de Crimea y el pulso político que mantienen por ella Rusia y Ucrania ha sido un tema recurrente desde que ambos países se independizasen de la Unión Soviética en 1991. El desarrollo de la península, de su población y de su cultura, tal y como las conocemos en la actualidad, es inseparable de la creación de la flota rusa del Mar Negro, y en este vídeo veremos cómo ambos temas se entrelazan dentro de la disputa por la soberanía de ese territorio. Empecemos. En el recorrido que hicimos por la historia de Ucrania, vimos cómo Crimea y los territorios costeros pasan a estar dominados por los rusos a finales del siglo XVIII, coincidiendo con el reinado de Catalina la Grande. En esa época, una de las personas más cercanas a la emperatriz era Grigori Potemkin. Este militar se implicó de forma decisiva en el desarrollo de esta región, a través de la colonización de los campos y de la fundación de ciudades. A él se le debe la creación de Jersón, Mykolaiv, Dnipro y Sebastopol. Esta última servirá de cuartel general para la flota del Mar Negro, y la construcción de su infraestructura irá encaminada a dar servicio a los navíos. En pocos años, la población de la región se dobla, y la flota rusa se amplía de forma considerable. El Mar Negro se convierte en uno de los ejes sobre los que se sostiene el poderío naval del Imperio ruso, que desde aquí se proyecta también al mar Mediterráneo. El control turco del estrecho del Bósforo y la desastrosa guerra de Crimea en el siglo XIX acabarán por estrangular esa proyección. Ya en el siglo XX, la guerra civil rusa y el caos en el que se vio envuelta Ucrania le pasaron una terrible factura a la flota. Al final del conflicto, los buques restantes son utilizados para sacar de Crimea a las fuerzas antibolcheviques que habían sido derrotadas. Los barcos harán su última escala en Túnez, donde la mayoría acabarán siendo transformados en chatarra. La flota, como tal, había dejado de existir. En la década de 1930, la industria naval soviética vivirá unos años de tremenda expansión. Se fabrican cientos de buques y la flota del Mar Negro resurge de sus cenizas. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, a la flota le tocará prestar apoyo a sus compañeros del Ejército de Tierra, que peleaban contra los alemanes en el Teatro de Operaciones del Sur. Al término del conflicto, en 1945, el Mar Negro se convierte de facto en un lago soviético. Solamente Turquía se interponía en su camino, y los soviéticos vuelven a poner encima de la mesa el asunto del estrecho del Bósforo, presionando a los turcos para que cediesen a un control conjunto del paso. En 1952, Turquía entra a formar parte de la OTAN, con lo que la flota del Mar Negro pierde una parte de su valor estratégico, al verse de nuevo limitada la proyección de sus fuerzas más allá del estrecho. Cuando cae la Unión Soviética en 1991, la flota, junto con Crimea, pasa a situarse en el centro de las aspiraciones geopolíticas de Rusia y de Ucrania. Vimos que Crimea había entrado a formar parte de Ucrania como una república autónoma, y si bien sus votantes apoyaron la independencia de la Unión Soviética, lo cierto es que esto no significaba un apretón de manos incondicional. En la península se forma un bloque de políticos rusos que comienzan a hacer una oposición frontal al Estado ucraniano. Se desata entonces una batalla legal con las autoridades de Kiev, cuyos principales puntos eran el grado de autonomía de la península, la posibilidad de que sus habitantes disfrutasen de doble nacionalidad con Rusia, la posibilidad de que el rublo fuese moneda de curso legal en el territorio de Crimea y la exigencia de que los militares nativos de la península solo prestasen servicio dentro de la misma, lo que supondría de facto la existencia de unas fuerzas armadas independientes de las del resto del país. El liderazgo político de Crimea intenta por todos medios explotar los sentimientos nacionalistas para conseguir implicar al gobierno de Rusia en una cuestión que a priori era de política interna de Ucrania. Para el nacionalismo ruso, la independencia de Ucrania era vista como una ruptura abrupta de una relación que duraba más de 3 siglos, y durante estos primeros años los sectores más radicales de la política rusa hicieron numerosas proclamas inflamatorias, llegando a afirmar que la independencia de ese país era tan solo un hecho transitorio. Las nuevas fronteras eran en efecto un golpe difícilmente digerible para un país que, aun habiendo padecido consecuencias catastróficas a causa de las guerras, nunca antes se había enfrentado a una pérdida territorial de este calibre. Con Ucrania se había marchado una zona agrícola de las más ricas de Europa, una parte sustancial del complejo industrial soviético, del ejército y del capital científico del país. No hay que subestimar tampoco lo que esto suponía en términos geográficos. La parte europea del Imperio ruso y posteriormente de la Unión Soviética había sido el corazón, el cerebro y el músculo de su poder, y ahora las nuevas fronteras mermaban en gran medida esas capacidades. La emergencia de las nuevas repúblicas dejaba además varias cuestiones en el aire.
En el anterior vídeo vimos cómo el arsenal nuclear se había quedado desperdigado, a la espera de que los gobiernos alcanzasen un acuerdo. La flota del Mar Negro, por su parte, estaba también en un limbo legal, y tanto Rusia como Ucrania reclamaban su dominio. En ese momento, 3/4 partes de las tripulaciones y 4/5 de los oficiales eran de origen ruso, con lo que rápidamente se generó un clima de desconfianza, tanto hacia el gobierno de Kiev como entre la propia tropa. En este contexto se establece un régimen provisional para la flota, que consistía en una especie de gestión conjunta hasta que ambos países pudiesen alcanzar un acuerdo definitivo. En la práctica, la mayor parte de los activos estaban controlados desde Moscú. El gobierno de Boris Yeltsin no quiso tensar demasiado la relación con su vecino. Recordemos que en ese momento estaba intentando que Kiev renunciase a su armamento nuclear. Implicarse a fondo en Crimea era la mejor forma de reventar cualquier posibilidad de negociación. Además, Rusia tenía sus propias cuestiones nacionalistas dentro de su territorio, y era obvio que una actuación salvaje en Crimea tendría su efecto rebote en las repúblicas rusas. Llegados al año 1995, varios cambios en la situación política parecieron facilitar un desbloqueo del conflicto. En Ucrania había ganado las elecciones Leonid Kuchma, que en principio prometía mantener relaciones cordiales con Rusia. En Crimea, una crisis política interna había fulminado la credibilidad del bloque separatista. El gobierno de Kiev aprovecha esto para intervenir y restaura la legalidad por la fuerza. Por último, se había desatado una guerra en Chechenia. Estando allí con el agua al cuello, lo último que necesitaban los rusos era que estallase otro conflicto armado. Además, recordemos que ambos países venían de firmar el Memorando de Budapest, lo que implicaba que Rusia garantizaba las fronteras de su vecino, y Ucrania, a cambio, le entregaba su armamento nuclear. Para el año 1996 la transferencia estaba ya completa, y Ucrania se había convertido en un país libre de armas atómicas. Al año siguiente, ambos países consiguen alcanzar un acuerdo sobre la flota del Mar Negro. Se reparten los navíos, creando así dos armadas independientes. A Rusia se le permite desplegar un contingente militar permanente en Crimea, y Ucrania acepta alquilar a Rusia las bases navales de la península, en un contrato que tenía una duración prevista hasta el año 2017. En principio, esto solucionaba el conflicto, y en los años siguientes hubo una cierta desescalada entre ambos países. En 2004, Leonid Kuchma abandona la política ucraniana por la puerta de atrás, envuelto en numerosos escándalos y con gravísimas acusaciones en su contra. En las subsiguientes elecciones tiene lugar la llamada Revolución Naranja, tras acusaciones de fraude electoral para favorecer a Viktor Yanukovych, que era el candidato más favorable a los intereses de Rusia. La justicia ucraniana le da la razón a los denunciantes, y tras una nueva ronda sale vencedor Viktor Yushchenko, candidato a favor de una deriva prooccidental. Se inaugura así un periodo complicado en las relaciones entre Kiev y Moscú. El gobierno de Yushchenko anuncia en 2009 que no tiene intención alguna de renovar el acuerdo de arrendamiento de las bases navales, y que para el año 2017 los militares rusos tendrían que marcharse de Crimea. Sin embargo, las elecciones del año 2010 significan un nuevo vuelco político para Ucrania. Sale ganador Yanukovych, en un proceso sobre el que ningún país pudo verter acusaciones de fraude. Su gobierno es partidario de congelar la adhesión de Ucrania a cualquiera de los bloques, manteniendo al país como un estado neutral. Pero Rusia fue capaz de arrancar concesiones a Yanukovych, gracias a que hizo uso de una de sus mejores armas en política internacional, que no es otra que el suministro de gas. De esta forma, a cambio de reducir los precios del gas, los rusos consiguieron una prórroga en el arriendo de las bases de Crimea hasta el año 2042, con posibilidad incluso de quedarse hasta 2047. Cuando se tuvo que ratificar el acuerdo en el Parlamento ucraniano, el debate fue más allá de las típicas palabras. Estas imágenes eran la prueba de cómo la política ucraniana había ido degenerando en una lucha de bloques sin cuartel. En 2013, la tensión política llegará a su clímax durante las protestas del Euromaidán, que acabarán sacando por la fuerza a Yanukovych del poder. Poco más tarde, Rusia da por liquidados los acuerdos con su vecino, y en medio del caos político da un golpe de fuerza, tomando el control de la península de Crimea, maniobra que tratan de apuntalar con un polémico referéndum. Desde ese momento, Rusia asegura y amplía su despliegue militar en la región. Sus esfuerzos para legitimar la anexión se centran, además de en el mencionado referéndum, en cuestionar la legalidad de la transferencia que hizo Nikita Khrushchev en 1954.
Por su parte, los gobiernos de Ucrania se negaron a abandonar la posibilidad de recuperar Crimea por la fuerza, algo que en la actualidad, y viendo el balance de fuerzas, parece estar totalmente fuera de lugar.